Estamos aquí reunidos para no olvidar lo que sucedió hace 40 años en nuestro país. El ejercicio de la memoria es fundamental para estar vivo y más presentes que nunca, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Un 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado sacudía a nuestro país, inaugurándose una de las etapas más sangrientas de nuestra historia. La Junta Militar inauguró el régimen que se denominó Proceso de Reorganización Nacional. El nombre trasluce los objetivos de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder para transformar la estructura social y económica del país a través de un régimen político autoritario, donde de este modo se impuso el neoliberalismo como política económica y se eliminaron todas las expresiones políticas colectivas, fragmentando a la sociedad. Voy a agradecer a todo el público presente, al señor Intendente Municipal, doctor Marcelo Scanzi, a la Secretaria de Gobierno, Noelia Lozano, a la Jefa de Gabinete, Marcela Tudor, a todos los funcionarios presentes, al Presidente del Consejo Deliberante, profesor Marcelo Acuña, a la Presidenta del Consejo Escolar, Verónica Zapata, a la Inspectora Jefa Distrital, Susana Lamadrid, a la Inspectora de Primaria, Gladys Pasarelo, consejeros escolares, Inspectora Inicial, Adriana Marucci, Secretaria de Asuntos Docentes, Andrea Ledesma. Y también a los profesores y a todas las escuelas que están presentes, Escuela de Educación Secundaria número 4, número 1, número 2, número 5 anexo 1 y también a la primaria número 1. Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 también, gracias por participar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas protagonizaron en Argentina un nuevo golpe de Estado, interrumpiendo el mandato constitucional de la entonces presidente María Estela Martínez de Perón. El gobierno de facto, constituido como junta militar, se eligió como la máxima autoridad del Estado, atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno y designar y reemplazar la presidente y a todos los otros funcionarios, como parte de una decisión por la patria en cumplimiento de una obligación irrenunciable, buscando la recuperación del ser nacional y convocado al conjunto de la ciudadanía a ser parte de esta nueva etapa en la que había un puesto de lucha para cada ciudadano. El mismo 24 de marzo, la Junta tomó las siguientes medidas. Instaló el estado de sitio, consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción, removió los poderes ejecutivos y legislativos y judiciales, nacionales y provinciales. Suspendió la actividad de los partidos políticos, intervino a los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias. Prohibió el derecho a huelga e impuso una férrea censura de prensa, entre otras tantas medidas. La sociedad fue reorganizada en su conjunto, en el plano político, económico, social y cultural. Hoy, 40 años después de este episodio, la última dictadura aparece como una marca clave de los 200 años de historia argentina, no solo porque las transformaciones sociales y económicas que implementó siguen impactando hasta nuestros días, sino también por la herida fue de tal magnitud que obliga a mirar con nuevos ojos al pasado nacional. Desde la restauración democrática, el Estado Nacional ha dado importantes pasos para que los ciudadanos dispongan de elementos para conocer qué sucedió en la Argentina entre 1976 y 1983. Más allá de los avances y retrocesos, es posible distinguir una constante en la sociedad argentina: la certeza de que no es posible construir un país democrático sin verdad y sin justicia. Bueno, muy buenos días. Hay mucho para hablar sobre esta fecha tan importante en la historia de nuestro país, que no fue la última etapa de la dictadura militar. Hubo varias dictaduras militares en nuestro país. La última, la más sangrienta. Está muy bien lo que decían los chicos, el resumen de lo que ha sucedido. Hoy nos encontramos aquí para hacer un poco de una memoria colectiva. La idea de estos actos es que ningún ciudadano argentino se olvide de lo que pasó aquí en nuestro país, de las terribles pérdidas de vidas humanas, de la terrible pérdida de gente muy valiosa que quería lo mejor para el país, que luchaba por eso. Y este ejercicio que hacemos todos los 24 de marzo tiende a no olvidarnos. Obviamente ustedes no pueden recordar porque no estaban en esa época, y nosotros, que en ese caso yo era bastante chico, pero tengo memoria de lo que pasó, tenemos que ayudarles a ustedes y ustedes a las futuras generaciones a que esto no caiga en el olvido, que este error que cometió la sociedad argentina no se vuelva a repetir.
no fue un golpe militar solamente, para empezar, fue un golpe cívico-militar. O sea, la sociedad civil, una parte de ella admitió que como no se podían poner de acuerdo, como no podían zanjar sus diferencias ideológicas, se fueron quizás a diferencias ya casi de violencia, y decidimos, en ese momento la sociedad decidió, o gran parte de la sociedad, algunos activamente y otros porque dejaron hacer, que nos gobiernen los militares, que nos gobiernen por las armas, por la fuerza, que nos impongan. Ese momento, para los que son jóvenes hoy, es realmente muy conmocionante. Es como si realmente, como lo dijeron los chicos, vienen, sacan al presidente de la nación, al anterior, al que venga, lo sacan a la justicia, sacan a los legisladores, y un señor con armas nos viene a decir cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vestirnos, porque hasta eso nos decían cómo había que vestirse, cómo tenemos que llevar el pelo, y tantas otras cosas, desde la opinión, que es lo más importante, que se censuraba, hasta costumbres o hábitos de vida que el que no estaba de acuerdo, ¿qué les pasaba? O lo mataban o lo hacían desaparecer. Yo creo que todos ustedes, si bien son jóvenes, están viendo en la actualidad cómo las abuelas siguen encontrando nietos que desaparecieron en aquella época. Jóvenes que hasta ayer no sabían que sus padres no son sus padres, sino que habían sacado por los militares, lo habían sacado de su hogar, se lo habían extirpado cuando eran bebés y se lo dieron a otra familia y se criaron pensando de que esos eran sus padres. Bueno, cosas tan trágicas y dolorosas como esa, como no tener el derecho a la identidad, sucedieron en la Argentina, y estas reuniones nos invitan a reflexionar, nos invitan a decirles a ustedes, que son los jóvenes, ustedes son el futuro de esta patria y estamos convencidos que van a ser mejores que nosotros. Nosotros solamente le tratamos de dar la información necesaria para que los errores que cometieron en el pasado no se vuelvan a cometer en el futuro. Los errores básicamente nacen de la falta del respeto a la diversidad, falta de respeto al que piensa distinto, falta de tolerancia al que tiene una idea diferente. Y eso lo tenemos que ir haciendo día a día, con cada gobierno. Hoy por ahí alguna gente, quizá el 50% de la población no le gusta este gobierno y al otro 50% sí. El anterior gobierno era al revés. Bueno, tenemos que aprender a convivir, a aportar a nuestra nación con nuestro humilde granito de arena, y hacer que, respetándonos y tolerando las ideas diferentes, no lleguemos a enfrentarnos entre argentinos como pasó en el pasado, y mucho menos a que un señor con un FAL o con un fusil nos venga a decir cómo tenemos que opinar y cómo tenemos que pensar. Para esto son estas reuniones importantísimas que hacemos hoy a 40 años. Yo humildemente les puedo decir que mi familia era de viajar muy seguido. Yo tenía a mi abuela en Capital, así que íbamos muy seguido, y he visto puntualmente cuando secuestraban a una persona en plena calle, los famosos Falcon Verde, empieza que todos están enterados sobre esto, pasaban un Falcon Verde, no, dos Falcons verdes, y bajaban gente, tomaban a una persona que seguramente ya la tenían identificada por pensar distinto, por pensar que por leer un libro se ponía en oposición a los máximos designios de la patria. Lo levantaban de la calle ante la vista de todos y se lo llevaban sin destino cierto, para matarlo, para torturarlo, para secuestrarlo, para sacarle los hijos. Es decir, no sabíamos lo que pasaba. Recuerdo claramente el temor que teníamos cuando salíamos a la Ruta 7 con mi familia, porque veíamos un piquete militar y no sabíamos que por ahí se podían equivocar y llevarnos a cualquiera de nosotros. Es decir, ese terror que se sentía, hoy gracias a Dios no sucede. Por lo tanto, hoy es un día de doble sentimiento, de tristeza, porque todavía hay desaparecidos que quizás estén en familias que no saben, que no son sus padres, esa tristeza que hoy sigue latente, los muertos que hoy siguen estando enterrados que ni siquiera sabemos dónde, esa tristeza que hoy está y queremos recordarla, pero también la alegría de que pudimos hacer 40 años seguidos, desde el 83 hasta la fecha, pudimos tener una democracia plena, donde nos podemos decir lo que opinamos, donde podemos decir lo que con respeto consideramos del otro, de las políticas, de los proyectos, pero podemos tolerarnos y podemos
terminar los gobiernos que el pueblo eligió. El pueblo eligió este gobierno actual, tenemos que ser tolerantes, los que no están de acuerdo, esperar hasta que lleguen las próximas elecciones y cambiarlos por el voto popular. Hay un juez que no nos gusta cómo decide, cómo falla, hay un mecanismo judicial y legal para poder llevar a ese juez a un estrado para que pueda rendir cuentas. No nos gusta cómo funciona un intendente, hay mecanismos como judiciales, legales e inclusive electorales para cambiarlo, pero nunca utilizar el camino fácil que en algún momento se tomó, fácil entre comillas, de cercenar los derechos de nuestros convecinos. Así que ojalá que todos los jóvenes, los no tan jóvenes, estas fechas sirvan para recordar y para no volver a cometer, para que esa frase que se hizo muy famosa en el juicio de las juntas, también ser orgullosos de que este país hizo eso malo de tener una junta militar, pero también este país, uno de los pocos en el mundo, tuvo las agallas para juzgarlo y para meterlos presos y para condenarlo. Entonces lo bueno hay que reconocerlo y lo malo y lo bueno hay que reconocerlo. Este país juzgó a las juntas militares, este país puso lo que tenía que poner y ahora nosotros tenemos que construir con la ayuda de todos los docentes que seguramente tomarán esta fecha con la importancia que se merece para concientizar los valores de la democracia, del respeto, de la solidaridad, de involucrarnos. Hay un presidente, la verdad que no me acuerdo, tengo poca memoria, acá los docentes deben saber, estadounidense, que dijo que había que preguntarse no qué hace el país por mí, sino qué hago yo por mi país. Y me parece que eso resume un poco nuestra actitud que queremos transmitirle a todos ustedes. Respeto, tolerancia, democracia, república, y qué puedo hacer yo por mi país, para que nunca más tengamos una dictadura militar. Gracias. Adelante los que tienen. Somos los alumnos de segundo C. Somos de la escuela secundaria número 5 y con el profesor Fernando Rico de artística hicimos estos trabajos en base a una letra de León Gieco que se llama La Memoria, que trata de... La letra de la canción La Memoria hace un homenaje a los desaparecidos durante la dictadura, como así también la AMI y la Embajada de Israel. Esta letra, en su estrofa, está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, nos invita a no olvidar estos hechos.